Buenas, nosotros somos estudiantes de Kinesiología y Rehabilitación de segundo año y hoy día le vamos a hablar sobre la biomecánica del análisis cinemático de la marcha, compuesto por mis compañeros Darío Ríos, Juan Pablo Araya, Felipe González, Benjamín Acevedo y yo, Valentina Garrido. Primero vamos con la introducción a la marcha. La marcha humana es un proceso de locomoción en el cual el cuerpo humano, en posición erecta generalmente, se mueve hacia adelante siendo su peso soportado alternativamente por ambos miembros inferiores. En pocas palabras, su finalidad es desplazar el cuerpo. Intencionalmente uno busca el desequilibrio e inmediatamente lo pierde de manera intencional. Buenas, soy Juan Pablo Araya y les voy a hablar de los componentes de la marcha. Esto tiene que ver con la fase de apoyo y oscilación. Primero, la fase de apoyo es la que abarca el 60% del ciclo de la marcha y va desde el contacto del talón al despegue de los dedos. Se produce mientras el pie derecho está en el suelo sosteniendo el peso del cuerpo. Primero, tenemos el contacto del talón. Es el instante en que el talón entra en contacto con el suelo en el 0% del ciclo de la marcha. Luego el pie plano es el instante en que toda la superficie plantar del pie está en contacto con el suelo. Esto sería el 8% del ciclo de la marcha aproximadamente. Después el punto medio, punto en que el peso del cuerpo pasa directamente a la extremidad inferior en carga. Esto corresponde al 30% del ciclo de la marcha o 50% de la fase de apoyo. Luego tenemos el despegue de talón, que es el instante en que el talón se levanta del suelo y esto se produce en el 40% del ciclo de la marcha. Finalmente, el despegue de los dedos, que es el instante en que los dedos del pie se levantan del suelo. Esto se produce en el 60% del ciclo de la marcha. Ahora vamos con la fase de oscilación o balanceo. Esta abarca el 40% del ciclo de la marcha y va desde el despegue de los dedos hasta el siguiente contacto del talón derecho. Se produce mientras el pie derecho está en el aire, en avance hacia adelante para el siguiente contacto con el suelo. Primero, oscilación inicial. Es el periodo entre el momento de despegue de los dedos y la oscilación media. Esto corresponde entre el 60 y 75% del ciclo de la marcha. Luego viene la oscilación media, que es el punto medio de la fase de apoyo de la extremidad inferior opuesta, cuando el pie de la pierna oscilante pasa junto al pie de la pierna en carga. Esto corresponde al 75 a 85% del ciclo de la marcha. Y para finalizar, la oscilación final, que es el periodo entre la oscilación media y el contacto del pie con el suelo. Esto quiere decir el contacto del talón. Y esto corresponde entre un 85 y 100% del ciclo de la marcha. Soy Darío Ríos y hablaré sobre el análisis cinético y cinemático de la marcha. Para el estudio de la marcha contemplaremos el plano sagital y los movimientos constantes de las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo. Refiriéndonos a cinética, hablaremos de las fuerzas que actúan o son causa del movimiento, y en cambio la cinemática hablaremos del movimiento, ubicación, velocidad en otros aspectos. En la cadera, en la cinemática, en el contacto de talón tenemos una flexión de 30 grados aproximadamente, que a medida que el segmento se va memorizando, se extiende hasta los 10 grados antes de levantar el pie. Y al empezar el despegue de los dedos, inicia la flexión. Al levantar o despegar el pie, la cadera queda en neutro. Durante la fase de oscilación, la cadera se flexiona para llevar la cadera del mismo lado a la siguiente pisada. La cinética, en la fase de apoyo, hay un momento extensor para recibir el peso, controlar el momento de avance del tronco y luego extender la cadera. En la segunda fase de apoyo se produce un momento flexor para desacelerar la extensión y continuar la flexión de cadera antes del despegue de los dedos. En lo que vendría siendo la fase inicial de oscilación hay un pequeño momento flexor que se produce de manera concéntrica, y en la segunda mitad de la oscilación hay un momento extensor para desacelerar el movimiento de flexión y luego proceder a un inicio de extensión.
A nivel de la articulación de la rodilla, en la cinemática, en el contacto de talón, la rodilla se encuentra flexionada a unos 5 grados. Y a medida que el segmento se flexiona un poco más a unos 10 o 15 grados. A medida que se acerca la extensión total de rodilla hasta que el despegue del talón. Cuando el pie se despega del suelo, se flexiona a 35 grados aproximadamente. En la oscilación media se encuentra a unos 60 grados de flexión de rodilla. Y de la oscilación media a la tardía se va extendiendo para iniciar la próxima flexión en el siguiente contacto de talón. En la cinética, en el contacto de talón, hay un momento flexor muy breve. Posterior a eso le sigue un momento extensor para la fase de respuesta a la carga, que continúa de modo que está controlado y luego continúa para extender la rodilla y se flexiona para la fase de oscilación. Antes del despegue de los dedos hay un momento extensor que controla la rodilla y en la última oscilación hay un momento flexor para desacelerar la flexión. En la cinemática, en el contacto del talón, hay una ligera flexión plantar de 5 grados y luego continúa este movimiento de manera controlada hasta durante el apoyo, donde hay una ligera dorsiflexión de 10 grados, producida a medida que la tibia se desplaza hacia adelante, que luego después del despegue del talón se comienza con una flexión plantar de 15 a 20 grados, justo después de levantar el pie. En la fase de oscilación inicia una flexión dorsal que luego pasa a neutro al momento del despegue del pie. El pie se adapta con una flexión plantar o dorsiflexión según el terreno. Los dedos, al contacto de talón, están en una ligera flexión que se van extendiendo a medida que se despegan del suelo. Y en el resto de la oscilación se encuentra en una ligera flexión o posición casi neutra. En la cinética, en el contacto de talón, hay un ligero momento dorsiflexor después de este evento, el cual controla la flexión plantar. En la fase de apoyo hay un momento flexor plantar que controla el avance de la tibia sobre el pie que luego se flexiona al momento del despegue. Hay un ligero momento dorsiflexor durante la oscilación para mantener esta posición al momento de levantar los dedos del suelo. A nivel de la cadera, el músculo glúteo mayor junto a los isquiotibiales controla la hiperflexión de cadera durante el contacto de talón. En la fase media de apoyo, inicia o se activa. Durante la oscilación se encuentra inactivo hasta el final de la oscilación para desacelerar la flexión y continuar a la extensión de la cadera. El músculo psoas-ilíaco junto al recto femoral y sartorio se activan antes del despegue de los dedos hasta la fase inicial de la oscilación. Posee una activación excéntrica debido a la extensión de cadera y luego retoma de manera concéntrica para flexionar antes del despegue de los dedos. El cuádriceps femoral a nivel de la rodilla controla la flexión con una contracción excéntrica de manera que se adapta a la marcha y de manera concéntrica lo hace para extender la rodilla y soportar el peso del cuerpo durante la parte central de la fase de apoyo. Se activa al final de la fase de oscilación para continuar el contacto del talón y un poco más de este evento, al igual que el recto femoral que actúa como ayudante y controlador del rango de la flexión de rodilla. Los isquiotibiales desaceleran la extensión de rodilla justo antes del contacto del pie. A nivel de la oscilación tardía se encuentran activos hasta la fase de apoyo medio, donde actúan en conjunto los gastrocnemios con menor activación pero estabilizan la rodilla. A nivel del tobillo, el tibial anterior se activa de manera excéntrica en el contacto de talón para desacelerar la flexión plantar antes del contacto de talón, hasta que el pie quede en apoyo medio. Y durante la oscilación se activa de manera que por arrastre los dedos se despegan del suelo. Los extensores largos de los dedos y del dedo gordo de igual manera desaceleran la flexión plantar en el inicio del ciclo de la marcha y durante la oscilación. Cooperan con la dorsiflexión más la extensión que les propia a estos músculos para que los dedos se levanten del suelo. El tríceps sural actúa de manera excéntrica durante la mayor parte de la fase de apoyo, después del contacto de talón, para controlar el movimiento
y desde el despegue del talón hasta antes del despegue de los dedos. Esto se contrae de manera concéntrica y luego se desactiva. Hola, buenas. Soy Felipe González y hoy les voy a explicar las variables biomecánicas que hay en la marcha. Las variables biomecánicas se dividen en dos: los descriptores espaciales y los descriptores temporales. Los descriptores espaciales serían la longitud de la zancada, que sería la distancia de 2 pasos consecutivos de la misma extremidad marcando desde el talón. Luego estaría la longitud del paso, que se compara a la distancia entre el pie derecho y el pie izquierdo, midiendo desde el talón hasta la punta de los pies. Luego estaría la anchura del paso, que es la distancia lateral entre los centros de los talones de 2 contactos sucesivos de cada pie. Tiene un promedio de 8 a 10 centímetros. Y por último, el ángulo del paso, que el ángulo del paso es la línea de progresión del cuerpo y el eje de largo del pie. Ya. Los descriptores temporales sería la cadencia, primero que todo, que es el número de ciclos de marcha que puede dar una persona en un minuto. El tiempo de la zancada es el tiempo para un ciclo completo de marcha, y el tiempo del paso es el tiempo del paso en el recíproco de la cadencia. Hola, buenas, soy Benjamín Acevedo y yo le hablaré sobre los factores que alteran la marcha. Bueno, las alteraciones en la marcha se pueden presentar por demasiados factores. Entre ellos está la pérdida de masa muscular, la fuerza, la resistencia, la elasticidad muscular, la disminución de la velocidad de respuesta refleja, la inestabilidad, la pérdida de la sensibilidad, y esto ocurre por una alteración en el sistema nervioso. También tenemos otro factor que podría ser, en este caso, la postura, los cambios posturales, la alineación corporal puede verse afectado en una marcha. El tipo de terreno también puede afectar la marcha. La nacionalidad, debido porque son diferentes formas en las cuales la gente vive y tienen igual distintos rasgos fisiológicos. Como grupo concluimos que la marcha humana es un fenómeno biomecánico complejo que combina el equilibrio, coordinación muscular y control neurológico. Es fundamental para la movilidad y la funcionalidad diaria, pero también es un objeto de estudio importante en áreas como la biomecánica, la rehabilitación, la kinesiología y la salud en general. Comprender cómo funciona la marcha humana no solo mejora nuestra capacidad para diseñar prótesis y dispositivos de asistencia, sino que también para la rehabilitación de los pacientes con alteraciones en marcha. Y todo esto nos ayuda más para saber de los aspectos evolutivos y sobre la salud mental.